11 de la mañana con 14 minutos, 16 grados 7 décimas. Tenemos en este momento en Viedma, Patagones y los alrededores con una humedad de 38%. Hay viento del cuadrante norte a 21 kilómetros por hora. La visibilidad es óptima de 30 kilómetros y la presión es alta, 1025,6 medida en hectopascales. El cielo está ligeramente nublado. Para hoy se espera una temperatura máxima que va a rondar en los 25 grados. 3 grados menos que los que se esperan para mañana domingo, dice el Servicio Meteorológico Nacional, porque para mañana domingo precisamente se espera esa temperatura con cielo igualmente parcialmente nublado entre la mañana y la tarde y también hacia la noche con algún poquito más de viento, eso sí, mañana con ráfagas que van a ir entre los 70 y los 80 kilómetros por hora, viento del norte. Así que imagínate un viento calentito del norte con ráfagas para mañana, te la regalo, ¿eh? Gracias. Lo que hay que saber es que en este momento tenemos 16 grados 7 décimas en nuestra querida comarca y los alrededores. No estamos solos. En la madrugada. Bueno, mañana, avanzada la mañana. En no la estamos mañana. solos. Nos está acompañando, amigo lo pongo al final, periodista, escritor y amigo, el señor Adrián Moreno. Adrián Moreno. Adrián, gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes. Primero lo que quiero decir, qué voz. Qué voz. Si fuera mujer me enamoro. Uy, está hablando de la tuya. Te lo digo. Sí. Vos. Sí. No, puede ser de la tuya. Sí, de la de Eduardo. Sí. Sí. Sí, podría ser. No, yo vengo a compensar, ¿viste? No, bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto. En qué hermoso lugar. Lo felicito. Es un lindo lugar en el que estamos. Sí, muy lindo. Realmente. Sí. Transitando ya el primer año en este lugar, en este espacio físico, sí, en la calle Rivadavia 471. Sí, casi que lo inauguramos nosotros. ¿Eh? Sí. Casi. Sí, porque fue con los pan dulces. Ah, con los pan dulces. Ahí. Sí. Mirá qué bueno. Felicitaciones. Sí. No solamente lo que es la radio, sino toda la parte de redacción del equipo de Radio Noticias, de lo que es Noticias el Digital. Así que muy lindo. Bueno, el que guste venir, estamos en Rivadavia 471, digamos, de paso, y le hacemos un tour. Claro, lo vamos a conocer. No, pero además atinado el color, es un ambiente lindo para trabajar. Sí. ¿No? Conociendo el rubro, claro, es muy lindo. Es necesario, además, estar en un lugar donde cómodo, que sea por agradable. Supuesto. Sí, agradable para la vista. Sí. Muy lindo, me sorprendió y lo felicito, ¿no? Y lindo el estudio, hermosísimo. ¿Cuántas radios vos tenés en tu historial? Ahora Radio Nacional, pero... Y... no, serán 6. Estuve en Bariloche, en el Bolsón. ¿Y antes? Y antes, sí, estuve en un par en Buenos Aires, hice un par de trabajos, estuve en Continental, haciendo un laburito de producción, desde afuera, ¿no? Perdón, ¿no? Ahora vamos con la nota. A mí me encanta saber esto, porque hay cosas que no la hemos hablado, así de... ¿Cómo arrancaste? Y, mirá, arranqué con un diario barrial. Un diario de un barrio en Buenos Aires, que bueno, un barrio en Buenos Aires son dos provincias, claro, de la Patagonia, por la demografía. Y con muy buena tirada y bueno, primero comencé a hacer notas, después comencé a hacer notas y una especie de opinión, digamos, de editorial. Y después terminé con la dirección de ese diario. Y en el medio pasé por alguna radio, digamos, colaborando por un lado, por el otro tuve un programa de música y después hice unas armas muy interesantes con producción en Continental. En aquella época estaba en Continental Oscar Gómez Castañón. Mirá, el Cholo Castañón, que hacía un programa extraordinario. Fantástico la mañana. Sí. Y para mí, dos de los personajes de radio que
de los cuales aprendí muchísimo. Uno es Castañón y el otro es, no sé si lo recuerdan, Rolando Hangling. Sí, claro. Sí. Que Rolando Hangling tenía una habilidad que era increíble, que creo que ahí está mucho de esto que se dice la magia de la radio, de convertir un micro que la gente separaba a la gente para escuchar ese micro a las 11 de la mañana de una pavada. Él de una charla que tenían en cualquier momento que había tenido con su locutora o con alguien del equipo, se generaba una cosa, mañana la repetía, pasó la repetía, al cuarto día era un micro del programa de él, sí, una pavada, digamos, qué sé yo. Pero había todo un laburo de producción detrás, él tenía esa creatividad de generar cosas en muy pocos segundos. Bueno, el pase que hacía con Mario Mactas. Con Mactas. El pase Mactas. El gato y el zorro. El gato y el zorro. Bueno, pero eso, zorro con Z, por favor. Eso ya estaba bastante avanzado. Si ustedes lo buscan por ahí, quizás en YouTube debe haber algún recuerdo. Hacía un micro de José Gómez Estrés. Se llamaba José Gómez Estrés, que era el tema del estrés. Que era el tipo estresado, clase media, laburante, que laburaba para tener un estándar de vida determinado, que nunca llegaba, porque por supuesto parte de la historia argentina, y que siempre tenía un inconveniente para concretar el acto amoroso con su mujer. Siempre había algo. Entonces, cuando se llegaba al momento, cuando se acercaba, había posibilidades de acercarse, le ponían el relato de Víctor Hugo del gol de Maradona en México 86. Ta. No. Y siempre es una cosa extraordinaria. ¿Pero qué era? Que la sacaba de la improvisación, ¿no? Sí, claro. Sí. Después tenía otro personaje que era el andrógino, mucho más acá. Y con la locutora hacía... Florencia Ibáñez era la locutora, hacía cosas maravillosas. La historia del macho Posmo. Sí, claro. Bueno, esa ya es mucho más acá. Sí, un personaje. Bueno, él creó la Asociación de Machistas Argentinos. Asociación Machista Argentina. Un personaje, ¿no? En ese sentido, un personaje. Pero en la época fantástica de Continental, de esa, de los 90. Sí, bueno, Dolina, claro. Que estaba Dolina. Sí. Dolina lo iba a ver los viernes y a veces no estaba en Continental, estaba en una confitería. Tortoni. En el Tortoni estaba estaba en el Tortoni y a veces no estaba en el Tortoni y estaba en otra, la Ideal, otra confitería cerca del Tortoni, en la calle Suipacha y bueno, era un lujo estar ahí. Alguna vez en el Teatro Alvear incluso. En el Teatro Alvear, exacto. Sí. Y a veces después empezó a hacer giras. Sí. Entonces estaba anunciado el próximo viernes vamos a estar en Loma de Zamora, en distintos lugares de... Hasta que un día estuve en Viedma. Llegó a Viedma, ¿no? Llegó a Viedma, fue hace un par de años atrás cuando se hizo la Feria del Libro, que se va a repetir en una edición. Tenés razón. Se llenó, se iba a hacer al aire libre por una cuestión de tiempo, inclemencia de lluvia y viento. Se terminó haciendo en el Centro Municipal de Cultura, no entraba un alma en ese centro municipal. Y es que Dolina convoca muchísimo. Sí. Y encima fue, para mí, si no el mejor, uno de los mejores programas que ha hecho. Pero él mismo lo dijo, dicho por él. Sí. Dicho por él. Mirá vos. Venía con cierta rutina, siempre la misma gente, no mucho público, y cuando vio, pero literal que no entraba un alfiler. Sí. Yo no entré, por ejemplo, yo no pude entrar. Gente, pero haciendo colas y colas afuera, esperando de 2 horas antes, 3 horas antes, porque se empezó a juntar 1, 2, 3. Claro. Me gusta que estemos hablando el mismo idioma. La misma generación, podrías decir. Sí. Yo un poquito más chico. Pero viste cuando tenés... ¿Sabemos de lo que estamos hablando? Sí. Pero bueno, no es de lo que... Para mí fue una época de luces de la radio, ¿no? Argentina, hubo por supuesto otras, antes y después, sí, claro. Pero esa época de mucha creatividad, porque, bueno, Mactas, esto que comentabas del pase que hacía, Mactas tenía también un programa que el que venía después, era un programa muy creativo, donde se daba esa cosa, ¿no? De la radio,
la creatividad, que para mí es lo más importante que tiene que haber, independientemente del tema, si estás entrevistando, si estás contando, si estás leyendo, pero la creatividad es lo más importante que uno le puede poner, porque es lo que genera esa magia que del otro lado la persona se va imaginando, ¿no? Bueno, pasando por, hablando de Continental de esa época, Víctor Hugo, con todos los relatores y comentaristas que tenían, un equipo maravilloso. Yo tengo una anécdota con Víctor Hugo ya acá, no sé si lo ubican al ex diputado Raimundi, que fue canciller o embajador, mejor dicho, de la OEA en el último gobierno. Carlos Raimundi. Sí. Tengo una relación casi de amistad con Carlos, y él había hecho un proyecto de si es para mí no estoy, Era después el sorteo, él había hecho un proyecto de modificación de la AFA muy importante. Pero muy importante, y de la estructura de la AFA en un momento muy álgido donde los jugadores cuestionaban a la AFA, pedían la sindicalización. El Diego estaba muy detrás de todo eso. Bueno, y yo le mandé un mail a Víctor Hugo diciéndole que estábamos armando la peña de River en Bariloche. Pero se lo mandé tocándole, un poco el corazón, diciéndole lo que era armar una peña de esa característica en el interior, que llegaba todo siempre o después, o estábamos muy lejos, que si veíamos a los grandes jugadores, los veíamos por la tele. Entonces, bueno, la peña era no solo el encuentro de hinchas de River, sino la posibilidad de que alguno viaje en algún momento. Bueno, un mail de como una carilla y media, y Víctor Hugo lo leyó todo y después me llama y estuvimos hablando 20 minutos al aire. Entonces, y Raimundo me llama y me dice: loco, yo presenté un proyecto para modificar la AFA y me dio 3 minutos. Vos sabés lo que son 20 minutos de Víctor Hugo en Continental en ese momento, ¿no? Que hacía el programa de a la tarde de fútbol, no me acuerdo cómo se llama. Competencia, sí, que era el Chavo Fútbol, toda esa banda. Sí. Bueno, perdón, me fui de tema. No, espectacular, sí. Vamos a lo nuestro, vamos a lo que vino Adrián, en realidad. A esto vino, mirá. Ahí tenemos, porque el martes se realizó la presentación de La Justicia se manchó con pintura. Libro número... Publicado 3. ¿Vas a contarnos de qué se trata esto o vamos a una sinapsis así como hay que ver? No sé a qué viene todavía, ustedes dirán. ¿De qué trata el libro, básicamente? Es el análisis de una causa judicial que se dio en la provincia de Río Negro, donde se condena a 2 personas, y durante el transcurso del proceso judicial, que duró casi 10 años, si uno lee el expediente, se encuentra con que no hay elementos que sean contundentes para decir, bueno, cometieron el delito. Una de estas causas que fue ícono en la provincia y que, como habrán hecho ustedes, bueno, yo tenía por costumbre guardar información y haciéndome carpeta, porque por ahí veía, este es un tema interesante, qué sé yo, hasta que se dio el juicio. Cuando se dio el juicio y después vino la condena, todo el proceso judicial, el tema de las audiencias judiciales y de las audiencias en juicio y con la condena, supuse en aquel momento que era algo que valía la pena reflejar, ¿no?, en un trabajo, pero que tiene fundamentalmente, digamos, la mirada puesta no solo en la causa, sino en lo que significa el sistema de justicia cuando debe ser el equilibrio en la democracia. Y en situaciones como esta, donde hay 2 personas que son condenadas y los elementos no son del todo contundentes para establecer esa culpabilidad, cómo de repente estamos en una situación de vulnerabilidad. Yo escribí, o lo estaba escribiendo, cuando hace 2 años celebrábamos
los 40 años de la recuperación de la democracia desde el 83. Y en ese momento me preguntaba, ¿qué estamos celebrando, ¿no? Cuando después de 40 años y una cierta lógica podría decirnos que estamos en condiciones de tener una democracia madura, crecida, equilibrada, que ponga a la persona por sobre todo encima de cualquier otra cosa, bueno, no exclusivamente con la justicia, pero sí con muchas otras cosas. Yo tomé esto, nos encontramos que hay muchos déficits. Y el libro tiene 3 ejes. El primero es el expediente propiamente, porque dista mucho el expediente, y acá hago un paréntesis para la prensa, pues no me considero en condiciones de enseñarle nada a nadie, pero sí que tenemos que tener muy claro que cuando hablamos de justicia tenemos que abocarnos al expediente. El expediente dista mucho de lo que se dijo, de lo que se dice en la calle, de lo que se escribe, de lo que se propone desde algunos medios, no de este caso, pasa con muchos otros. Pero bueno, porque el expediente es lo que pasó, te puede gustar o no, puede estar cercano a un estándar de justicia o puede estar muy del otro lado, no importa, pero es lo que pasó. Una entrevista que le hice a Ricardo Gil Lavedra, recordarán, hoy creo que uno de los juristas más prestigiosos de la República Argentina, fue ministro de Justicia y fue uno de los integrantes del tribunal que condenó a la Junta en 1985. Y después un trabajo que hizo el ex fiscal Federico Delgado, el ex fiscal federal, lo recordarán, sí, claro. Falleció hace un par de años, en su libro La cara oscura de la justicia, ¿no? Que escribe también con una periodista, Catalina Delía. Con esos 3 elementos intento en este libro, pero bueno, a partir del expediente, poner en discusión, si se quiere, y plantear preguntas. Yo no abro juicio, ni me meto con las personas, ni con los condenados, ni con los que condenaron, ni con los defensores. Simplemente hago preguntas de una serie de acontecimientos que se dan a partir del 2010 y desde una publicación mediática que es primeramente incriminatoria. La palabra incriminatoria la usa la defensa, pero si no lo usara la defensa yo también la usaría, porque es una nota que dice que fulano hizo tal cosa. Pero extrañamente, cuando primero la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y después la Justicia Penal le preguntan al medio si tiene elementos sobre lo que publicaron, primero el medio dice, no, eso lo escribió un colaborador externo. O sea, tema número 1. Si un medio, ustedes lo saben muy bien, si un periodista en un medio destapa una olla, ese periodista para ese medio es Gardel. Sí, claro. ¿No? Caso fue te postulan para el Pulitzer. Para el Pulitzer. Sí. En este caso, no, es un colaborador externo y agregan además que lo que dice en la nota no necesariamente significa, porque la nota decía, este medio constató tal cosa y tal cosa. Entonces dice, desde la gerencia del medio, responden que lo que dicen no necesariamente significa que haya visto, sino que es parte de lo que alguien le dijo que vio. O sea, con una nota que alguien le dijo a alguien que escribió que otro alguien no reconoce, con la función esencial de un medio, que sería el periodista, se condena a 2 personas en la provincia de Río Negro. El hecho es malversación de fondos para pintar un cartel de una campaña política usando el aparato del Ministerio de Educación. Usando, claro, recursos. Estamos hablando del ex ministro César Barbeito y de un funcionario de educación. La acusación, la nota, lo que dice concretamente es: este medio constató cómo se malgastan los medios públicos para la campaña política. Esa es la nota. Ajá. Y después describe un par de cosas más, pero ese el título y las 2 primeras líneas bajadas.
Y a partir de ahí sí, el mismo día que sale la nota publicada en el medio, se presenta una denuncia en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. El mismo día. Y ese mismo día comienza una investigación en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Pero, primero, la secretaria auditora de la Fiscalía termina todo un trabajo de investigación que hace la Fiscalía de Investigación Administrativa durante casi un año diciendo, bueno, no encontramos nada. No obstante, ¿qué hace el fiscal que corresponde? Lo envía a la justicia penal, diciendo básicamente, mirá, nosotros no encontramos nada, pero investiguen. ¿Qué hace la justicia penal? Tarda 3 años en juntar papeles y hacer lo mismo que hizo la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. No sumó una diligencia más que tenga que ver con la investigación. O sea, había testigos, no los convocó. El diario ofrece fotografías. Ninguna de las 2 fotografías que se ponen en el expediente certifican que se cometió el delito, pero habla de fotografías. No pidió la cámara. El funcionario se reunió, declara que se reunió con 3 grupos de personas, una empresa, integrantes de UOCRA y supervisoras de educación. No se convocó a los integrantes de la empresa, no se convocó a los responsables de UOCRA y no se convocó a las supervisoras. Bueno, después hay cosas irrisorias, ¿no? Como que la pintura la pagó el ministerio, entonces hay una factura, llaman a la empresa de pintura y la empresa de pintura dice, sí, la factura es mía, y la cobraron bien, sí, la cobramos bien, nos pagaron con un cheque, ¿y la pintura para qué fue? Ah, no sé, a mí me compraron 20 litros de pintura, qué sé yo. Entonces van al ministerio y le preguntan, che, la factura 12.400 y algo, ¿para qué es? Esa se compró para pintar la obra que estamos haciendo en Viedma de, no sé, un centro comunitario. ¿Me explico? Pero el juez después pone como uno de los elementos probatorios, dice el testimonio del dueño de la pinturería y el testimonio del funcionario de educación que dice para qué fue la pintura. Macanudo, entonces suma un montón de cosas, pero que no dice nada con respecto a la acusación, ¿correcto? Bueno, esta causa fue material de estudio y si ustedes lo googlean van a encontrar un montón de laburos de alumnos avanzados de la Universidad Di Tella, ¿no? Material de estudio como lo que no hay que hacer, ¿no? En un juicio, porque además después hubo técnicamente algo que es lo que se llama la ausencia de un juicio justo, que fue denunciado y que lo pasaron por alto los jueces, primero la Cámara y después el Superior Tribunal de Justicia incluso, porque en juicio, cuando los acusados ingresan al juicio con la acusación por un código, el código 261 del poder del Código Penal, el artículo 261 del Código Penal, cuando entran a la sala les dicen, no lo vamos a juzgar por el 261, lo vamos a juzgar por el 261B, qué sé yo, ¿no? O sea, le cambian la acusación en juicio. Es decir, vos te preparás para ir a un juicio con una defensa, inocente o culpable, no importa, pero vos te preparás con una defensa, determinada defensa, sobre una determinada acusación y resulta que cuando llegás te dice, no, de esto no te vamos a acusar, te vamos a acusar de esto otro. Lo cual impide que tengas una defensa justa, lo cual se considera un juicio, la ausencia de un juicio justo, y es una vulneración de un derecho humano fundamental, ¿no? ¿Dónde está? Digo, seguramente ha tenido sus actualizaciones y no sé hasta dónde has llegado en el libro, bueno, será cuestión de leerlo. Pero ¿dónde está hoy esa causa? La causa está en la Corte. Ajá. Hay una apelación en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tiene la Corte, lamentablemente, sus tiempos, como ya sabemos. Pero bueno, se encuentra allí. Lleva unos años allí. Lleva unos años. A mí, yo insisto, lo que más me interesa no es exclusivamente
Bueno, el resultado habrá que ver, por supuesto, pero no me interesan las personas necesariamente, obviamente, sí. Que se llame Juan o se llame Pedro, si una persona es condenada injustamente y por una cuestión, si se quiere, política, es grave para el sistema democrático. Bueno, es grave. Aprovecho para preguntarte, no sé si lo has seguido o lo estás siguiendo, pero digo, tenés un entrenamiento con respecto a temas judiciales, claramente, de un tema que habíamos hablado hace un rato, que tiene que ver con el caso Mandagaray, digamos, que tiene 3 revisiones. Ahora va a tener va por la 3ª revisión del Superior Tribunal de Justicia. Uh-huh. Mira, no estoy tan empapado, no me gustaría hablar, sobre todo por respeto a la familia. Sí puedo decir genéricamente esto de hay cosas que parecen un tanto absurdas que se dan. En la entrevista que está en el libro a Gil Lavedra, él había publicado en el Diario Judicial en el año 2016 un artículo muy interesante, se lo puede googlear también, está, que dice que la justicia es la institución más repudiada o más o menos reconocida, si se quiere, en la República Argentina. 2016, yo se lo pregunté el año pasado y si había cambiado y la respuesta fue no, digamos. Tampoco quiero decir, y esto lo expreso en el libro, no es ahora me corto las venas porque el sistema judicial está el cual, ni es todo para ello. Hay algunos planteos en el libro que quizás sea la única parte que pone un poco de opinión, que por un lado es típico esto de los argentinos de cruzarnos de vereda y señalar con un dedo. Uh-huh. Creo que todos tenemos cierta responsabilidad. La democracia es una responsabilidad de todos los ciudadanos. Desde luego, hay quienes tienen más responsabilidad que otros, porque sí, claro, es una responsabilidad institucional. Sí, por supuesto. Pero sí hay un sistema que debe ser revisado. Un sistema que no sé si la solución, y está planteado en el libro, no sabemos si la solución, hace unos años decíamos que la solución podría ser, algunos sectores en la sociedad decían que podía ser que los jueces sean electos democráticamente, yo no sé si esa es la solución. Lo cierto es que tenemos un sistema con corporaciones, lo dice el fiscal Delgado, yo he tomado parte de su publicación, habla de las corporaciones del sistema de justicia, se refiere esencialmente a la justicia federal, pero también dicen a una parte, esto se traslada a todos los distritos del país, ¿no? Es una forma en donde los ciudadanos todavía nos encontramos con un organismo, con una institución que se llama Corte, uh-huh, que se sientan se ha cambiado algunos escenarios, pero por lo general está el estrado, que está casualmente unos centímetros más arriba de lo que pisamos todos los mortales, que nos cuesta muchísimo llegar, que te dicen, los jueces hablan por sus fallos, y está perfecto que así sea, pero después nos encontramos con publicaciones mediáticas de cosas que no podían haber sido publicadas si no las hubiera comentado un juez. Escuchamos decir comúnmente esto de el alegato de oreja, una figura, ¿no? No sé si alguna vez la escucharon, que sí, claro, el juez se tiene que sentar con las dos partes, vos sos una parte y pedís hablar con el juez, listo, te puedo atender, pero automáticamente tiene que llamar a la otra para decirle, fulanito me llamó, vengan o venite que nos vamos a sentar. Entonces es esto de que habla el juez con una parte mientras se da el proceso no se puede dar. Pero parece que hay una cosa inversa, que es el alegato de oreja a los colegas, lamentablemente. Uh-huh. Y escuchamos muchas veces de los colegas, la causa está en secreto de sumario, pero una fuente judicial nos dijo tal y cual cosa. Y si está en secreto de sumario, ¿qué fuente judicial puede estar hablando? Entonces, pero ahí nosotros apuntamos hasta el Poder Judicial. ¿Y el periodista qué? El periodista tampoco está vulnerando una causa que está en secreto de sumario, con lo cual no puede decir nada, porque aquello que dice y que reveló un funcionario del Poder Judicial,
quizás cuando llegue el juicio, cuando llegue el momento final y la condena, si es que hay condena, a lo mejor no tiene nada que ver, porque eso es parte de un proceso, ¿me explico? Bueno, son un montón de cosas que creo que debemos revisar y que tanto el sistema de justicia como los otros dos poderes del Estado deben ejercer una cosa que se llama, para mí, capacitación, ¿no? Formación. Tenemos que saber los ciudadanos de qué se trata para saber de qué podemos hablar, me parece, ¿no? Sí. Y este es un poco el planteo que tiene el libro. ¿Dónde podemos encontrar el libro, Adrián? Hoy se encuentra, puedo decir... Acá. Hoy se encuentra acá. Bueno, les traje un ejemplar, no sé si lo quieren sortear, se lo van a guardar. Algo haremos. Algo van a hacer. Bueno, y si no, en la librería Quijote lo pueden encontrar. Allí está. Bien, allí en calle Buenos Aires. En la calle Buenos Aires. Sí. Bueno. Estante 30. Claro. La justicia se manchó con pintura de Adrián Moreno. Adrián, que vino y está charlando con nosotros en este momento. Adrián, te agradecemos muchísimo la visita, el poder contarnos parte de la historia del libro, adentrarnos un poco y, bueno, hacernos dar ganas de leerlo, además. Bueno, ojalá que lo puedan leer y el agradecido soy yo, por supuesto, por el espacio, porque esto ayuda a muchísimo. Escribir, ustedes lo saben muy bien, es una cosa maravillosa. Poder publicar lo que uno escribe es más maravilloso todavía, y que alguien lo lea, bueno, ni hablar. Sí, ¿no? Poder publicarlo con el esfuerzo que significa. Con lo que significa, exactamente. Sí. Exactamente. Adri, un gusto haberte tenido acá. La verdad que haber charlado del libro, haber charlado un poco de radio, haber charlado un poco de tu historia en los medios. La verdad que una visita que nos debíamos que vinieras, porque nos ha dado mucho gusto que estés acá. El gusto es mío, y los felicito nuevamente por el estudio. La verdad es hermosísimo. Por favor. Me voy a robar algunas ideas. Lo que quieras. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adrián Moreno estuvo con nosotros. ¿Querés buscar tu mejor versión? En Gimnasio Tutor te ayudamos a entrenar para lograrlo. Gimnasio Tutor. Piscina cubierta climatizada todo